Estamos conectados con Ecuador, vamos a conversar con Paola Cabezas Castillo. Ella ha sido congresista ecuatoriana del partido Unión por la Esperanza. Claro, allá en Ecuador no se usa la palabra congresista, sino asambleísta. Ha sido asambleísta por el partido UNES, repito, Partido Unión por la Esperanza. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo está usted? Tenga muy buenos días. Muy buenos días, saludos por esta oportunidad de poder conversar con ustedes sobre la realidad política de nuestro país. Muy bien. De Ecuador sabíamos que la situación de inseguridad es terrible en las calles y que también hay una crisis política y que ustedes tenían que encontrarle una salida. Y bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido. El presidente ecuatoriano, ha activado la muerte cruzada, que está considerada en la Constitución de su país. ¿Qué impresión tiene del contexto que están viviendo? Por favor, Paola. Bueno, Rodolfo, el país fue a las urnas hace 2 años, justamente cambiando un modelo, o quizás la continuidad de un modelo, porque Lenín Moreno, que fue el presidente que estuvo anteriormente al presidente Guillermo Lasso, quizás en un modelo económico y social sigue siendo la continuidad. Un modelo que, privilegia el pago de deuda, un modelo que privilegia en ocasiones en la reducción de lo social, de lo público, la reducción de la inversión social, la nula inversión en lo público y obviamente establecen más como prioridades la privatización. Entonces eso ha venido decantando en estos últimos 6 años, contando los 2 años del presidente Guillermo Lasso. El país empieza a sufrir una crisis por la contracción económica y adicionalmente por situaciones que en ocasiones no tienen que ver con elementos internos, pero sí externos. Cuando en la frontera norte Colombia decidió desarmarse, estamos hablando que esas fronteras han quedado, desatendidas, y esto ha permitido que permeen a nuestro territorio organizaciones narcodelictivas que han empezado a tomar territorio, pero no solamente territorio, también están empezando a permear en los gobiernos. Y el gobierno del presidente Lasso en este momento también ha sido susceptible, no solo a casos de corrupción, ha sido susceptible a que muchos de sus funcionarios y familiares cercanos se vean vinculados con mafias de narcotráfico, estamos hablando de la mafia albanesa, y por allí le hago una rápida fotografía, porque es allí donde la Asamblea Nacional del Ecuador empieza un proceso de fiscalización, con una denuncia que vincula al presidente de la República, su cuñado y funcionarios de su gobierno con la mafia albanesa. Por lo tanto, ¿no es la mejor salida esta muerte cruzada que está considerada en su Constitución? Bien, la consulta. ¿Por qué creo que es importante hacer 2, análisis sobre la decisión del presidente de la República en torno a la muerte cruzada? Breve, por favor. Si bien la legislación ecuatoriana en el artículo 148 le da la facultad al presidente que a través de decreto pueda disolver la Asamblea Nacional y adelantar elecciones, estas tienen que cumplir 3 causales. Las causales tienen que ser grave crisis y conmoción política, debe ser que se esté obstruyendo el plan de desarrollo o arrogación de funciones. Ninguno de esos elementos se están cumpliendo en este momento en el país para que el presidente establezca una muerte cruzada, porque la Asamblea Nacional estaba llevando un juicio político por justamente el fallo de admisibilidad que dio la Corte Constitucional. Pero Paola, frente al contexto que usted nos está contando, ¿no es mejor que se vayan todos, tanto el Congreso como el propio presidente, y que el pueblo ecuatoriano elija nuevas autoridades? Bueno, es una consulta interesante, porque nosotros como fuerza política, como Revolución Ciudadana, que somos un movimiento político que creemos que la muerte cruzada es una salida justamente a la debacle democrática y al fraude democrático que ha representado el gobierno del presidente Lasso. El tema es que el presidente utiliza esa herramienta constitucional en un momento en que la Asamblea estaba a punto de censurarlo y destituirlo. Entonces, 2 cosas que son importantes. No estamos en contra del instrumento constitucional, porque el presidente de la República, la Constitución le da la facultad para eso, pero no en un momento en donde estábamos a pocas horas para destituirlo. Entonces, eso a la larga va a tener que ser materia de discusión por parte de la Corte Constitucional,
varios asambleístas de nuestro país ya han presentado sendas demandas de inconstitucionalidad al decreto. En este caso, la Corte Constitucional tendrá que establecer si ha cumplido o no los requisitos el presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional, pero nosotros, Revolución Ciudadana, acatamos el decreto y esperamos que en este caso el presidente, en este caso el Consejo Nacional Electoral, llame lo más pronto posible a elecciones. No es posible tener a Guillermo Lasso un día más en el poder. En promedio, ¿en cuántos meses debe haber elecciones generales, por favor? De acuerdo al decreto, el Consejo Nacional Electoral tiene 7 días para llamar a elecciones. Estamos hablando entre el 14 y al 24 de mayo ya se deberían llamar a elecciones. El calendario electoral establecería que las elecciones serían en 90 días, de acuerdo al mismo decreto. Estamos hablando que en agosto ya iríamos a elecciones. Muy bien. De solamente el presidente de la República y legisladores. Correcto. La pregunta de José Antonio Aguilar. ¿Qué tal, mi estimada? Cuando tú afirmas de que se venía la destitución de Lasso, ¿había algún tipo de razón? Porque hemos leído que la Comisión de Fiscalización no había encontrado responsabilidad en el presidente y que de todas maneras iban a llevar ustedes al Pleno este dictamen que no tenía acusación contra Lasso, pero igual contaban con los votos para la destitución. Qué interesante pregunta. Miren, la norma interna de la Asamblea Nacional, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, fue reformada el año anterior. Y justamente porque, en el periodo anterior, porque la Comisión de Fiscalización en su momento, los medios la catalogaron como comisión de archivo, porque dependiendo de la correlación de fuerzas, si el gobierno tenía mayoría en la Comisión de Fiscalización, todos los procesos de fiscalización quedaban archivados. Se hizo una reforma para que justamente todos los casos que tengan que ser fiscalizados y que por alguna obstrucción del presidente de la Comisión de Fiscalización, dicho sea de paso, el presidente de la Comisión de Fiscalización es coideario del presidente de la República, y por eso establecieron un informe en donde decían que el presidente no tenía responsabilidades. Pero la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice claramente, si dentro de la comisión no se llega a una conclusión, es el Pleno de la Asamblea Nacional que tiene que resolver si hay o no juicio político. Muy bien, y Paola, eso en el Pleno de la Asamblea. Se nos acaba el tiempo rápidamente. ¿El presidente puede ir a la reelección? Sí. Y segundo, ¿Rafael Correa puede ser candidato? El presidente de la República puede ir a la reelección, pero no sé si con el 90% de desaprobación a su gestión como presidente podría ser candidato. Y en el caso del presidente Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa, él tiene los mejores indicadores de credibilidad en este momento en el país, desafortunadamente por una sentencia espuria, una sentencia por persecución política, no podría ser candidato en este momento. Pero la organización política de la que soy yo parte, la Revolución Ciudadana, tenemos las mejores opciones para poder tener la presidencia de la República, indiscutiblemente. Muy bien, Paola, ha sido muy amable, muchas gracias, saludos. Un abrazo grande. Ha sido Paola Cabezas Castillo, ex congresista ecuatoriana del Partido Unión por la Esperanza.